Me echaron de casa el día de mi cumpleaños con una bolsa de ropa y algo de dinero. Lo que no sabían es que semanas antes, encontré la carta que probaba que mi verdadero padre no me abandonó, ellos lo destruyeron y me robaron para criarme como un trofeo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en la casa de mis padres tenía una textura. Era espeso, pesado, como un manto de terciopelo polvoriento que ahogaba cualquier sonido antes de que pudiera nacer. Crecí dentro de ese silencio, aprendí a moverme en él, a respirar su aire viciado. A mis 25 años, era un experto en interpretar sus matices, el silencio tenso de la desaprobación, el silencio gélido del castigo, y el más común de todos, el silencio vacío de la indiferencia. Esta noche, durante la cena, el silencio era de una variedad particularmente opresiva. Estábamos sentados en el comedor formal, una habitación que solo usábamos cuando mi padre, Ricardo, sentía la necesidad de reafirmar su papel como patriarca de una familia perfecta. La mesa de caoba, pulida hasta brillar, reflejaba nuestros rostros como fantasmas distorsionados. Ricardo cortaba su filete con una precisión quirúrgica, el tintineo de la plata contra la porcelana era el único sonido que rompía la quietud. Mi madre, Carmen, mantenía la vista fija en su plato, sus manos perfectamente cuidadas apenas tocando los cubiertos. Parecía una estatua de porcelana, hermosa y frágil, a punto de romperse. Damián, dijo Ricardo de repente, y su voz, siempre controlada y resonante, me hizo sobresaltar. Tu evaluación de desempeño fue la semana pasada. ¿Alguna noticia de tu jefe? Tragué el bocado de puré de papas que se había convertido en una pasta insípida en mi boca. Fue bien. Mencionó un posible ascenso a analista senior el próximo trimestre. Ricardo asintió lentamente, sin sonreír. Bien. Es lo mínimo que esperaba. En esta casa no hay lugar para la mediocridad. Debes estar agradecido por las oportunidades que te hemos dado. La gratitud, Damián, es la base del éxito. La gratitud. Esa palabra. La usaba como un arma, una forma de recordarme constantemente mi lugar. Yo era el proyecto de Ricardo, la prueba viviente de su generosidad. Un analista de datos en una firma de auditoría de nivel medio, viviendo todavía bajo su techo. No era un hijo, era una inversión. Y cada día, sentía la presión de generar dividendos. Carmen levantó la vista por un segundo, una fugaz expresión de preocupación. Pena, cruzó su rostro antes de desaparecer. Eso es maravilloso, cariño, susurró, pero su voz carecía de convicción. Terminamos la cena en el mismo silencio con el que empezamos. Mientras recogía los platos, una costumbre que mantenía desde niño para hacerme útil, para ganarme mi espacio, mis pensamientos se desviaron hacia el pasado. Recordé mi infancia, no con la calidez de la nostalgia, sino con el frío de un análisis forense. Recordé los cumpleaños donde los regalos eran caros pero impersonales, elegidos por un asistente. Recordé las funciones escolares a las que nunca asistieron porque siempre tenían una reunión importante. Recordé el día que me rompí el brazo y Ricardo, en lugar de consolarme, me reprendió por mi descuido. El amor en esa casa siempre fue condicional, una transacción. Nunca me sentí parte de ella, solo un inquilino a largo plazo con una deuda impagable. Fue esa sensación de ser un extraño en mi propio hogar lo que me llevó al desván hace 3 semanas. Ricardo me había ordenado que lo organizara, una de sus tareas periódicas para mantenerme ocupado. El desván era el mausoleo de nuestra familia, muebles viejos cubiertos de sábanas blancas como espectros, cajas de adornos navideños, álbumes de fotos que nunca mirábamos. Era un lugar olvidado, lleno del mismo polvo que cubría nuestros silencios. Mientras movía una vieja cómoda, mi mano golpeó un panel suelto en la pared del fondo. La curiosidad, una emoción que normalmente suprimía, me invadió. Tiré del panel.
Detrás, en un pequeño hueco oscuro, había una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos. No tenía cerradura, solo un pestillo corroído. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desconocida. La abrí con cuidado. Dentro, sobre un lecho de algodón amarillento, había dos objetos. Una carta doblada, el papel tan frágil que parecía a punto de desintegrarse, y una pequeña llave de latón, de esas que se usan para las cajas de seguridad de los bancos antiguos. Mis manos temblaban mientras desdoblaba la carta. La caligrafía era elegante pero temblorosa, la tinta desvaída por el tiempo. Querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que lo peor ha sucedido. Significa que R y sus secuaces en Vargas me han silenciado. No sé qué te dirán, pero quiero que sepas la verdad. No te abandoné. No los abandoné. Estaba a punto de exponerlos, Elena. Tenía las pruebas, la evidencia de su red de corrupción, de cómo lavaban dinero a través de paraísos fiscales, de cómo compraban a políticos como si fueran mercancía. Y él era el arquitecto de todo. Un hombre sin alma, consumido por la codicia. Me han tendido una trampa. Me acusan de fraude, de robar a la misma gente que intentaba proteger. Van a destruir mi nombre, mi vida. Pero mi mayor temor no es la prisión, es no volver a ver a nuestro hijo. Nuestro Damián. Apenas tiene unos meses y ya siento que mi vida entera reside en su pequeña sonrisa. Te ruego, Elena, que lo protejas. No dejes que el veneno de estos hombres lo toque. Esta llave abre una caja en el Banco Nacional, sucursal del centro. Dentro encontrarás todo lo que necesitas, toda la verdad que logré reunir. Úsala para limpiar mi nombre, pero solo cuando sea seguro. Tu seguridad y la de Damián son lo único que importa. Te amo más que a la vida misma. Tuyo por siempre. Julián. Julián. Mi verdadero padre. R. Ricardo. Vargas. La corporación para la que trabajaba el amigo más cercano de Ricardo. Damián. Yo. El aire abandonó mis pulmones. Me senté en el suelo polvoriento del desván, el mundo girando a mi alrededor. La carta no era solo papel y tinta, era una bomba que acababa de detonar en el centro de mi existencia, destrozando los cimientos de todo lo que creía saber. El silencio de la casa ya no era vacío. Ahora estaba lleno de gritos. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura silenciosa. Viví una doble vida. De día, era Damián, el analista de datos obediente, el hijo modelo que iba a trabajar, cenaba en silencio y asentía a las perogrulladas de Ricardo sobre el éxito. Pero de noche, en la soledad de mi habitación, me convertía en un fantasma, obsesionado por las palabras de un padre que nunca conocí. Leía la carta una y otra vez, hasta que memoricé cada curva de la caligrafía de Julián, cada mancha de tinta desvaída. La llave de latón se sentía pesada en mi bolsillo, un recordatorio constante del secreto que ardía bajo la superficie de mi vida. La ira era una bestia nueva dentro de mí. Era fría, calculadora, y crecía cada día, alimentada por cada gesto condescendiente de Ricardo, cada mirada evasiva de Carmen. Los miraba a través de la mesa y no veía a mis padres. Veía a mis captores. Y entonces, llegó mi 25º cumpleaños. La mañana comenzó con una anomalía que debería haberme alertado. Carmen estaba en la cocina. No solo sirviendo café, sino horneando. El olor a vainilla y azúcar llenaba la casa, un aroma tan extraño en nuestro hogar estéril que resultaba casi ofensivo. Carmen nunca cocinaba. En mi memoria, cada comida había sido preparada por una empleada o pedida a un restaurante. «Feliz cumpleaños, mi niño», dijo con una sonrisa forzada, deslizando un plato con un panqué individual hacia mí. Sus ojos no encontraron los míos. «Gracias, mamá», respondí, la palabra sintiéndose como ceniza en mi boca. El día transcurrió con una lentitud agónica. Ricardo se fue a trabajar sin felicitarme. Yo hice lo mismo, pasando 8 horas mirando fijamente hojas de cálculo, los números bailando sin sentido ante mis ojos.
Mi mente estaba en otra parte, atrapada entre el pasado revelado en una carta y el futuro incierto que se abría ante mí. Cuando volví a casa, la tensión era palpable. Ricardo ya estaba allí, sentado en su sillón de cuero en la sala de estar, con un vaso de whisky en la mano. Carmen estaba en el sofá opuesto, retorciendo un pañuelo entre sus dedos. La televisión estaba apagada. El silencio era diferente esta vez. Era el silencio que precede a una ejecución. Damián, siéntate, ordenó Ricardo, su voz desprovista de toda calidez. Señaló la silla frente a ellos. Obedecí. Mi corazón no latía con miedo, sino con una extraña y fría expectación. Sabía que este era el momento. Ricardo tomó un sorbo de su whisky, el hielo tintineando en el vaso. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo. Hay algo que debimos haberte dicho hace mucho tiempo. Carmen cerró los ojos, como si no pudiera soportar ver la escena. Damián, continuó Ricardo, mirándome fijamente por primera vez en todo el día, con sus ojos grises como el acero. Tú eres adoptado. Dejé que la noticia flotara en el aire. Practiqué la sorpresa en mi mente, el shock, el dolor. Pero mi rostro permaneció neutral. ¿Qué? Logré decir, mi voz sonando hueca y distante incluso para mis propios oídos. Tu padre biológico era un hombre irresponsable, un criminal, dijo Ricardo, cada palabra un golpe calculado. Tu madre murió cuando eras un bebé. Nosotros te acogimos. Te dimos un hogar, una educación, un nombre. Hicimos lo mejor que pudimos. Pero ahora ya eres un hombre, intervino Carmen, su voz un susurro tembloroso. Creemos que es hora de que encuentres tu propio camino. Entonces, Ricardo se inclinó y sacó una bolsa de lona negra de debajo del sofá. La deslizó por la alfombra persa hasta que se detuvo a mis pies. Era una bolsa de gimnasio, barata, genérica. Hay algo de ropa ahí dentro, dijo Ricardo, su tono ahora completamente empresarial, como si estuviera cerrando un trato. Y algo de dinero en efectivo. Hemos pagado por adelantado 2 semanas en un hostal en el centro. Es suficiente para que te establezcas y encuentres un trabajo. Ya no puedes vivir aquí. Me estaban echando. En mi cumpleaños. Después de revelarme que toda mi vida era una mentira, su regalo era el exilio. Una parte de mí esperaba sentirme devastado, roto. Pero no sentí nada de eso. En el frío vacío que dejaron sus palabras, la bestia de la ira que había estado creciendo dentro de mí finalmente despertó por completo. Pero no rugió. Se quedó quieta, observando, esperando. Lentamente, me puse de pie. Miré a Ricardo, luego a Carmen, que ahora sollozaba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre el pañuelo. Eran lágrimas de autocompasión, no de pena por mí. Me incliné y recogí la bolsa de lona. El peso era insignificante. Gracias, dije. Y entonces, para mi propia sorpresa, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de felicidad, ni de amabilidad. Era una sonrisa afilada, llena de todo lo que ellos no sabían. No vieron el brillo en mis ojos. No notaron cómo mis dedos se apretaban alrededor de la correa de la bolsa, aferrándose no a la ropa, sino a la promesa de la verdad que llevaba oculta. No tenían idea de que su acto de crueldad no era un final, sino el pistoletazo de salida. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. No miré hacia atrás. Cada paso era ligero, decidido. Al cerrar la puerta detrás de mí, el clic de la cerradura no sonó como un destierro. Sonó como la libertad. El Hostal del Sol era una contradicción en su nombre. No había sol, solo el olor penetrante a cloro y a desesperación rancia que se adhería a las paredes desconchadas. Mi habitación era un cubículo con una cama que se hundía en el medio y una ventana que daba a un callejón lleno de basura. Era el tipo de lugar donde las historias terminaban, no donde comenzaban. Pero para mí, era un cuartel general. La primera noche la pasé en vela, sentado en el suelo con la espalda contra la puerta, la bolsa de lona en mi regazo. El dinero que Ricardo me había dado, unos cuantos billetes arrugados, apenas cubriría la comida después de que se acabaran las 2 semanas prepagadas.
Pero el verdadero tesoro no estaba en la bolsa, sino en mi mente, la carta, la llave, el nombre de Julián Vera. Al amanecer, salí a las calles frías y grises de la ciudad. Mi primer destino fue un café internet, un local oscuro y lúgubre que olía a café quemado y a circuitos sobrecalentados. Pagué 1 hora y me senté en una terminal pegajosa. Tecleé Julián Vera en el buscador. Los resultados aparecieron al instante, una andanada de titulares de periódicos digitales de hacía más de 20 años. Periodista de investigación acusado de fraude masivo. Julián Vera, de héroe a villano. El caso que sacudió al mundo financiero, Vera sentenciado a 25 años de prisión. Leí cada artículo, cada editorial. La narrativa era consistente, brutalmente unificada. Pintaban a mi padre como un Ícaro moderno, un periodista ambicioso que voló demasiado cerca del sol de la corrupción que pretendía exponer, solo para caer quemado por su propia codicia. Lo acusaban de usar su posición para malversar fondos de un fideicomiso para víctimas de fraude, las mismas personas que él pretendía defender en sus reportajes. La ironía era tan cruel, tan perfectamente diseñada, que solo podía ser una mentira. El nombre de Ricardo no aparecía en ninguna parte. Tampoco el de la Corporación Vargas. Era como si hubieran orquestado la caída de Julián desde las sombras y luego hubieran borrado sus propias huellas. La historia oficial era impecable, hermética. Pero yo tenía la carta. Yo sabía que debajo de esa fachada de justicia había una ciénaga de mentiras. Guardé copias de cada artículo en una memoria USB barata que compré en el mismo café. Necesitaba cada pieza del rompecabezas, incluso las que habían sido fabricadas para engañar. Mi siguiente parada era el Banco Nacional, sucursal del centro. Era un edificio imponente, de estilo neoclásico, un templo dedicado al dinero y a los secretos. Me sentí fuera de lugar con mi ropa arrugada y mi aspecto de no haber dormido, un plebeyo entrando en el santuario de los reyes. Me acerqué a un mostrador de mármol frío, donde una mujer mayor con gafas de media luna me miró por encima de ellas con aburrimiento. Buenos días, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Me gustaría acceder a una caja de seguridad. Necesito el número de la caja y la llave, respondió sin levantar la vista de sus papeles. Le di el número que estaba grabado en la pequeña llave de latón. Ella lo tecleó en su computadora, frunciendo el ceño. Esta caja no ha sido abierta en más de 20 años, dijo, mirándome ahora con una pizca de curiosidad. ¿Su nombre? Damián Vera. El nombre se sintió extraño y correcto al mismo tiempo. Ella revisó algo en su pantalla. El titular es Julián Vera. ¿Su relación? Es mi padre. La mujer me estudió por un momento, luego asintió y se levantó. Sígame, por favor. Me guió a través de una puerta de acero macizo hacia la bóveda. El aire aquí era frío, seco y olía a metal y a tiempo. Me dejó en una pequeña sala privada, trayendo consigo una caja de metal larga y delgada. Me entregó la caja, me dio la espalda y cerró la puerta, dejándome solo. Mis manos temblaban al insertar mi llave junto a la suya. Giré. La cerradura se dio con un chasquido satisfactorio. Levanté la tapa. Dentro no había dinero ni joyas. Había algo mucho más valioso. En la parte superior había un diario de cuero negro, de aspecto gastado. Debajo de él, cuidadosamente envuelto en un paño de fieltro, había un disco duro externo, un modelo antiguo y pesado. Abrí el diario. La primera página tenía la misma caligrafía elegante de la carta. Mi nombre es Julián Vera. Si estás leyendo esto, no confíes en la historia oficial. La verdad está en los números. La verdad está en este disco. Este diario es la clave para entenderlos. Pasé las páginas. Estaban llenas de notas, diagramas de flujo, nombres de empresas fantasma, números de cuentas en el extranjero. Era el trabajo de un hombre metódico, un investigador que estaba construyendo un caso ladrillo por ladrillo. Describía cómo la Corporación Vargas, bajo el liderazgo de un hombre llamado simplemente el presidente Vargas, había creado un imperio de corrupción. Y en el centro de la red, como una araña tejiendo su tela, estaba Ricardo. Mi padre.
El diario detallaba cómo Ricardo había diseñado el esquema de lavado de dinero, cómo había sobornado a jueces y políticos, y cómo, cuando Julián se acercó demasiado, Ricardo había diseñado la trampa que lo envió a prisión. La última entrada estaba fechada 2 días antes de su arresto. Ricardo sabe que lo sé. Puedo sentir su pánico. Está acorralado. Y un hombre como él es más peligroso cuando está acorralado. Le he dado la carta y la llave a Elena. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Protegerá a Damián. Protegerá la verdad. Pero no lo hizo. O no pudo. ¿Qué le había pasado a Elena, mi madre? La carta de Julián estaba llena de amor por ella, de fe en ella. Pero ella había desaparecido de la historia. Sostuve el disco duro en mis manos. Era pesado, frío. Este era el legado de mi padre. La verdad por la que había sacrificado su libertad. Y ahora, era mi arma. Salí del banco sintiéndome como un hombre diferente. Ya no era solo un hijo buscando respuestas. Era el custodio de una verdad peligrosa, y tenía un mapa para desenterrarla. La soledad es un ácido. Corroe lentamente, disolviendo la confianza y la cordura. Después de 2 días encerrado en el cubículo del hostal, alternando entre el diario de mi padre y pesadillas febriles, supe que no podía seguir solo. Necesitaba un ancla, una voz externa que me confirmara que no me estaba volviendo loco. Necesitaba a Andrés. Andrés era mi único amigo de verdad, el tipo de amigo que se forja en la trinchera de la infancia y sobrevive a las torpezas de la adolescencia. Nos conocimos en la primaria y nos unió un sentido del humor compartido y un desdén mutuo por la autoridad. Él era el hermano que nunca tuve, la única persona en mi vida que no me miraba como si fuera un proyecto o una decepción. Lo llamé desde un teléfono público, temeroso de usar mi propio móvil. Acordamos vernos en una cantina ruidosa y poco iluminada en un barrio que ninguno de los dos frecuentaba. Un lugar anónimo. Cuando llegué, él ya estaba allí, en una mesa al fondo, con 2 cervezas heladas esperándonos. Su rostro, normalmente abierto y jovial, estaba tenso por la preocupación. Joder, Damián, dijo en lugar de saludar, su voz una mezcla de alivio y reproche. Desapareces por 3 días. No contestas el teléfono. Tus. Ricardo me llamó. Sonaba furioso. ¿Qué demonios está pasando? Tomé un largo trago de cerveza, el líquido amargo aclarando mi garganta. Es una larga historia, Andrés. Tengo tiempo, respondió, inclinándose sobre la mesa, su mirada fija en la mía. Y así, se lo conté todo. Empecé con la conversación de mi cumpleaños, la revelación de la adopción, la bolsa de lona, el exilio. La mandíbula de Andrés se tensó, sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su botella de cerveza. Esos hijos de puta, murmuró. Siempre supe que había algo raro en ellos, pero esto es de otro nivel. Luego le hablé del desván. De la caja de metal. Le mostré la carta de Julián, que había fotocopiado y llevaba doblada en mi bolsillo. Andrés la leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las palabras. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa con cuidado, como si quemara. Dios mío, Damián, susurró. Finalmente, le conté sobre el banco, el diario y el disco duro. Le expliqué la red de corrupción, el papel de Ricardo, la trampa que le tendieron a mi padre. Hablé durante casi 1 hora, las palabras saliendo de mí en un torrente, una mezcla de ira, dolor y una extraña y febril claridad. Cuando terminé, el silencio se instaló entre nosotros, más pesado que el bullicio de la cantina. Andrés se frotó la cara con las manos, suspirando profundamente. Esperaba validación, indignación compartida, un grito de guerra. En cambio, lo que vi en sus ojos fue miedo. Damián, escúchame, dijo finalmente, su voz baja y seria. Te creo. Cada palabra. Pero tienes que entender en lo que te estás metiendo. Lo entiendo perfectamente, repliqué, un poco a la defensiva. No, no lo entiendes, insistió, su mirada intensa. Esto no es una película. Esta es la Corporación Vargas. Estos tipos son dueños de media ciudad.
Tienen a políticos y jueces en el bolsillo. Son intocables. ¿Y Ricardo? Si fue capaz de hacerle eso a tu padre, ¿qué crees que te hará a ti si descubre que estás husmeando? Sus palabras eran lógicas, racionales. Eran las palabras de un amigo que se preocupaba por mí. Pero se sentían como una traición. Entonces, ¿qué se supone que haga?, pregunté, mi voz teñida de frustración. ¿Dejarlo pasar? ¿Dejar que mi padre se pudra en la cárcel por un crimen que no cometió mientras ese monstruo duerme en una cama cómoda cada noche? No estoy diciendo eso, se apresuró a decir. Estoy diciendo que seas inteligente. Que tengas cuidado. Esto es demasiado grande para ti solo, amigo. Estás hablando de enfrentarte a un puto monstruo. Un monstruo que ya ha devorado a tu padre. Podría devorarte a ti también sin siquiera pestañear. La conversación continuó en círculos. Yo, impulsado por una furia justiciera. Él, anclado en una realidad pragmática y aterradora. Me instó a ir a la policía, una idea que descarté de inmediato. Si Ricardo tenía jueces en el bolsillo, seguramente también tendría policías. Salí de la cantina sintiéndome más solo que antes. El miedo de Andrés, aunque bien intencionado, había levantado un muro entre nosotros. Él veía un Goliat invencible, yo veía una deuda de sangre que tenía que ser pagada. Me di cuenta de que, en esta cruzada, la lógica y la precaución eran lujos que no podía permitirme. Andrés quería protegerme del monstruo. Yo quería cazarlo. Y para hacerlo, tendría que caminar solo en la oscuridad. El diario de mi padre no solo era un registro de crímenes financieros, era un mapa de su vida, de sus alianzas. Entre los diagramas de flujo de empresas fantasma y las notas sobre transferencias bancarias, había un nombre que se repetía, a menudo acompañado de una nota de admiración, Isabela. Hablé con Isabela hoy. Su instinto es infalible. Isabela tiene una fuente dentro del juzgado. Hay que tener cuidado. Si todo sale mal, Isabela es la única en la que confío. Isabela. No había apellido, solo un nombre. Pero en una de las últimas páginas, Julián había garabateado una dirección en un pequeño pueblo costero llamado Puerto Escondido, a varias horas al sur de la ciudad. Era una pista, una posibilidad. Una aguja en un pajar, pero era la única que tenía. Vacié la mayor parte del dinero que me quedaba en un billete de autobús de ida. El viaje fue largo y polvoriento, el paisaje urbano dando paso a campos secos y finalmente a la densa vegetación de la costa. El autobús me dejó en una pequeña plaza central que olía a sal, pescado y gasolina. La dirección me llevó a una pequeña cabaña de madera al final de un camino de tierra, casi oculta por una maraña de palmeras y bugambillas. La pintura azul estaba desconchada por el sol y la brisa marina, y el lugar tenía un aire de abandono deliberado. Toqué la puerta. Pasó un minuto. Cuando estaba a punto de darme la vuelta, la puerta se abrió con un chirrido. Una mujer me miró desde el umbral. Debía tener unos 60 y tantos años, con el pelo gris recogido en un moño desordenado y la piel curtida y arrugada por el sol. Sus ojos, sin embargo, eran increíblemente agudos, oscuros y penetrantes. Me escanearon de arriba abajo con una desconfianza que era casi una barrera física. Sí, dijo, su voz rasposa como la arena. Isabela, pregunté. Ella no respondió, solo arqueó una ceja. Mi nombre es Damián Vera. El nombre no pareció registrarse. Su expresión no cambió. Julián Vera era mi padre. Eso sí lo hizo. Un parpadeo, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. La barrera de desconfianza se convirtió en un muro de hostilidad. No sé de qué hablas, dijo, y empezó a cerrar la puerta. Espere, dije, poniendo una mano en la madera. Por favor. Sé lo que le hicieron. Sé sobre Ricardo y la corporación Vargas. Tengo pruebas. Ella se detuvo. Sus ojos se entrecerraron, estudiando mi rostro, buscando algo. ¿Qué clase de pruebas? Saqué la fotocopia de la carta de mi padre y se la ofrecí. Ella dudó un momento, luego me la arrebató de la mano.
La leyó rápidamente, sus ojos expertos devorando las líneas. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el papel. Cuando terminó, levantó la vista, y por primera vez, vi algo más allá de la hostilidad, un destello de un dolor antiguo y profundo. Entra, dijo bruscamente, abriendo la puerta por completo. Y cierra la boca hasta que yo te diga que hables. El interior de la cabaña era un caos organizado. Estanterías del suelo al techo repletas de libros, periódicos viejos apilados en las esquinas, y un gran escritorio de madera cubierto de mapas, documentos y una vieja máquina de escribir. Olía a papel viejo, a tabaco y a café fuerte. Isabela se sentó detrás del escritorio y leyó la carta de nuevo, esta vez más despacio. Finalmente, la dejó y me miró. Julián era el mejor de nosotros, dijo, su voz ahora más suave, cargada de una tristeza infinita. Era terco, idealista y demasiado valiente para su propio bien. Yo le advertí. Le dije que se estaba acercando demasiado al fuego, que Vargas y su perro faldero, Ricardo, no jugaban. Pero él creía en la verdad. Creía que la pluma era más fuerte que la espada. Hizo una pausa, una sonrisa amarga torciendo sus labios. ¡Qué ingenuos éramos! Me contó su historia. Ella y Julián habían sido socios, un dúo de periodistas de investigación que había destapado varios escándalos menores. Pero el caso Vargas era diferente. Era el pez gordo. A medida que se acercaban, la presión aumentaba. Amenazas veladas, seguimientos, intentos de soborno. Isabela se asustó y quiso retirarse. Julián se negó a parar. La última vez que lo vi, continuó Isabela, sus ojos perdidos en el recuerdo, fue un día antes de su arresto. Vino aquí. Estaba pálido, agitado. Me dijo que tenía la prueba final, un disco duro con todo. Me pidió que lo guardara, pero me negué. Tenía miedo, Damián. Miedo por mi vida. Le dije que estaba loco, que se detuviera. Su voz se quebró. Al día siguiente, la noticia de su arresto estaba en todos los periódicos. Lo habían destruido. Y yo me escondí. Huí aquí, a este rincón olvidado del mundo, y he estado escondiéndome desde entonces. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. La limpió con un gesto furioso. Le fallé, susurró. Le fallé a él y le fallé a tu madre. ¿Mi madre? Elena, pregunté, mi corazón dando un vuelco. ¿Usted la conoció? Isabela asintió. Elena era una mujer maravillosa. Fuerte, inteligente. Amaba a Julián con locura. Después de su arresto, intentó luchar. Contrató abogados, habló con la prensa. Pero el sistema estaba en su contra. Un día, simplemente, desapareció. Su apartamento estaba vacío. Nadie sabía a dónde había ido. La policía dijo que probablemente se había ido del país, incapaz de soportar la vergüenza. Pero yo nunca lo creí. La silenciaron, igual que a Julián. La noticia me golpeó como un puñetazo. Mi madre no me había abandonado. La habían desaparecido. Pero ahora estás tú, dijo Isabela, su voz recuperando algo de su fuerza. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una nueva intensidad. Y dices que tienes pruebas. Dices que tienes el disco duro. Asentí. Lo tengo. Pero está encriptado. Y no sé qué hacer con él. Una chispa de la vieja periodista de investigación se encendió en su mirada. Bueno, yo sí. Julián era un genio con los datos, pero un paranoico con las contraseñas. Siempre usaba cosas que significaban algo para él. Fechas, nombres, lugares. Se levantó y empezó a pasearse por la pequeña habitación, la energía crepitando a su alrededor. Esto lo cambia todo, muchacho. Durante 20 años, he vivido con la culpa, con el miedo. Pensé que la batalla estaba perdida. Pero tal vez solo estábamos esperando al soldado adecuado. Se detuvo y me miró, una sonrisa genuina, la primera que le veía, iluminando su rostro. Pero no te equivoques, Damián. Si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera.
Sin errores. Sin sentimentalismos. Vamos a desenterrar cada uno de sus sucios secretos. Y vamos a quemar su mundo hasta los cimientos. Por primera vez desde que salí de esa casa, ya no me sentía solo. Había encontrado a mi general. La guerra estaba a punto de comenzar. Los siguientes días en la cabaña de Isabela fueron un torbellino de cafeína, nicotina y una obsesiva búsqueda de la verdad. Mi improvisado cuartel general se había trasladado de un hostal mugriento a este santuario de periodismo de la vieja escuela. Isabela, revitalizada por una causa que creía perdida, era una fuerza de la naturaleza. Desempolvó viejos contactos, hizo llamadas crípticas a números memorizados y me instruyó en el arte de la paranoia, nunca usar el mismo teléfono 2 veces, asumir que siempre estás siendo observado. Confiar solo en tu instinto. Mientras ella trabajaba en su red, mi campo de batalla era el disco duro. Conecté el dispositivo a un viejo portátil que Isabela guardaba, una máquina sin conexión a internet, un lienzo en blanco, como ella lo llamaba. Tal como había dicho, el disco estaba protegido por una encriptación robusta. Piensa, Damián, me instaba Isabela mientras daba vueltas por la habitación con un cigarrillo encendido. ¿Qué era importante para Julián? ¿El cumpleaños de tu madre? ¿El tuyo? ¿La fecha en que se conocieron? Probamos docenas de combinaciones. El nombre de mi madre, Elena. Mi fecha de nacimiento. La fecha de su boda. Nada. La frustración crecía con cada intento fallido. El legado de mi padre, la clave de todo, estaba a centímetros de mí, pero encerrado en una caja fuerte digital. Una noche, agotado y a punto de rendirme, estaba releyendo el diario de Julián, buscando cualquier pista. Me detuve en una entrada que había pasado por alto. 14 de marzo. Hoy, Elena y yo visitamos La Esperanza. No el sentimiento, sino el pueblo. Un pequeño lugar olvidado por Dios en las montañas de Oaxaca. Dijo que si alguna vez necesitábamos desaparecer, ese sería nuestro refugio. Nuestro pequeño secreto. La esperanza. La esperanza, susurré. Isabela se detuvo. ¿Qué? La esperanza, repetí, más fuerte. Es una contraseña. Me acerqué al portátil, mis dedos temblando de anticipación. Tecleé, La Esperanza 1403. Enter. La pantalla parpadeó. La ventana de la contraseña desapareció. Ante nosotros, una serie de carpetas se materializó en el escritorio. Un grito ahogado escapó de los labios de Isabela. Yo solo podía mirar, con el corazón martilleando en mi pecho. Estábamos dentro. Las carpetas estaban meticulosamente organizadas, Vargas-interno, sobornos-judiciales, cuentas-offshore, Ricardo-comunicaciones. Era el trabajo de toda una vida de investigación. Abrimos la primera carpeta. Contenía miles de archivos, hojas de cálculo, correos electrónicos internos, memorandos. Era un laberinto de datos crudos, diseñado para ser incomprensible para un ojo no entrenado. Pero yo no tenía un ojo no entrenado. Aquí es donde entro yo, dije, sintiendo una oleada de propósito. Durante las siguientes 48 horas, apenas dormí. El mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos Isabela, yo, y los números. Ella me traía tazas de café negro y me leía pasajes del diario de Julián para dar contexto a los datos que estaba analizando. Y yo hice lo que mejor sabía hacer. Rastreé el dinero. Usando mis habilidades como analista, conecté los puntos que mi padre había reunido. Construí diagramas de flujo, identifiqué patrones, seguí el rastro del dinero sucio a través de una red de empresas fantasma en Panamá, las Islas Caimán y Suiza. Vi cómo millones de dólares eran desviados de proyectos de infraestructura pública, canalizados a través de estas empresas y luego devueltos a los bolsillos de políticos, jueces y, sobre todo, a una cuenta personal a nombre del presidente Vargas. Y Ricardo era el maestro titiritero. Sus correos electrónicos, fríos y precisos, daban las órdenes. Sus memorandos diseñaban la estrategia. Él era el cerebro.
Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando crucé las referencias de las transferencias con una carpeta llamada Proyectos Filantrópicos. Ricardo, a través de una de sus fundaciones benéficas, había estado haciendo donaciones regulares y sustanciales a una institución. Un lugar llamado Centro de Rehabilitación La Esperanza. El nombre me heló la sangre. El mismo nombre de la contraseña. El mismo nombre del pueblo secreto de mis padres. Isabela, la llamé, mi voz apenas un susurro. Ella se acercó, mirando por encima de mi hombro la pantalla. ¿Qué es la esperanza?, pregunté. Ella buscó en su memoria, sus ojos entrecerrados por la concentración. Era un centro de tratamiento, para adicciones, problemas de salud mental. Un lugar privado, muy exclusivo. Se cerró hace unos 10 años, o eso creía. Busqué el nombre en una base de datos de empresas que había encontrado en el disco duro. Seguía activo. Y su principal benefactor, su fuente de vida financiera, era Ricardo. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. La esperanza no era un refugio. Era una prisión. Una prisión privada financiada por el mismo hombre que había encarcelado a mi padre. Está allí, dije, mi voz temblando de una mezcla de horror y rabia. Mi padre. Julián. No está en una cárcel federal. Ricardo lo trasladó. Lo tiene encerrado en ese lugar. Isabela se quedó sin aliento, su mano volando a su boca. El plan de Ricardo era diabólicamente perfecto. No solo había encarcelado a su rival, sino que lo había borrado del sistema, escondiéndolo en un limbo privado donde nadie pensaría en buscar. Un lugar que él mismo controlaba. Un lugar pagado con dinero sucio. La ira que sentía antes era un juego de niños comparada con la furia glacial que ahora me consumía. Esto ya no se trataba de limpiar el nombre de mi padre. Se trataba de liberarlo de las garras de un monstruo. Tengo que ir allí, dije, poniéndome de pie de un salto. Damián, no, me advirtió Isabela, su rostro pálido. Es una trampa. Si vas allí, nunca saldrás. No me importa, repliqué, mi mirada fija en un punto lejano. He seguido el rastro del dinero. Ahora tengo que seguir el rastro de la sangre. Tengo que verlo. Tengo que sacarlo de allí. El juego había cambiado. Ya no era un analista de datos buscando la verdad en un ordenador. Era un hijo en una misión de rescate. Y estaba dispuesto a caminar directamente hacia la boca del lobo para encontrar a mi padre. Llegar a la esperanza fue como viajar al corazón de las tinieblas. Siguiendo un mapa rudimentario del diario de Julián y las indicaciones crípticas de Isabela, tomé un autobús destartalado que me dejó en el polvoriento cruce de un camino sin nombre. Desde allí, fue una caminata de 2 horas cuesta arriba, bajo un sol implacable que golpeaba la tierra agrietada. El aire era fino y olía a pino y a olvido. El centro apareció de repente, al doblar un recodo del camino. No era un hospital moderno, sino una vieja hacienda en ruinas, rodeada por un alto muro de piedra coronado con alambre de espino oxidado. La pintura de las paredes estaba desconchada, revelando el adobe que había debajo, y las ventanas estaban cubiertas con barrotes de hierro forjado. Parecía menos un centro de rehabilitación y más un asilo de la época victoriana. Un lugar diseñado para contener, no para curar. Mi coartada, ideada por Isabela, era simple y arriesgada. Me presentaría como un estudiante de sociología de la UNAM, investigando sobre modelos de rehabilitación alternativos en comunidades rurales. Llevaba una mochila con cuadernos, una grabadora de voz falsa y una copia de mi supuesta tesis. El guardia de la entrada, un hombre corpulento con una cara impasible y ojos vacíos, apenas miró mis credenciales falsas. Hizo una llamada rápida, murmuró algo en un teléfono y luego, para mi sorpresa, me abrió la pesada puerta de hierro. El director lo verá, gruñó. El interior era aún más desolador que el exterior. Los pasillos eran oscuros y olían a desinfectante y a una tristeza profunda y arraigada. Vi a algunos de los pacientes vagando por los pasillos o sentados en bancos de madera, sus miradas perdidas, sus movimientos lentos y arrastrados. Parecían fantasmas, vaciados de toda voluntad, de toda esperanza.
Eran hombres y mujeres de todas las edades, unidos por la misma aura de derrota. El director, un hombre delgado y con aspecto de comadreja llamado Dr. Morales, me recibió en una oficina que intentaba ser lujosa pero solo lograba ser deprimente. Tenía una sonrisa untuosa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Escuchó mi perorata sobre mi investigación con una paciencia condescendiente. Es un proyecto noble, joven, dijo cuando terminé. Aquí en La Esperanza, creemos en la paz a través de la estructura. A veces, el mundo exterior es demasiado ruidoso. Ofrecemos un santuario. Un santuario. La palabra era una obscenidad en este lugar. Me gustaría, si es posible, hablar con algunos de sus residentes, dije, tratando de mantener mi voz firme. Para entender sus perspectivas. Morales vaciló, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Nuestros residentes valoran su privacidad. Muchos han pasado por grandes traumas. Por supuesto, me apresuré a decir. Solo busco una comprensión general. Quizás alguien que haya estado aquí por mucho tiempo, que pueda hablar sobre la evolución del centro. Fue un tiro en la oscuridad, y por un momento pensé que había presionado demasiado. Pero entonces, Morales se encogió de hombros. Supongo que no haría daño. Hay un hombre. Julián. Ha estado con nosotros durante años. Es muy callado. No creo que obtenga mucho de él, pero puede intentarlo. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa. Julián. Estaba aquí. Morales llamó a un enfermero, un hombre joven con una cara brutal y brazos como troncos de árbol, para que me escoltara. Caminamos por otro pasillo, aún más lúgubre, hasta una pequeña sala común al final del edificio. La habitación estaba casi vacía, a excepción de unas pocas sillas de plástico y una mesa. Y allí, sentado en una silla junto a una ventana enrejada que daba al muro de piedra, estaba él. La foto que había visto en los viejos artículos de periódico mostraba a un hombre vibrante, con una sonrisa desafiante y ojos llenos de fuego. El hombre que tenía delante era una sombra de eso. Estaba terriblemente delgado, su piel pálida y casi translúcida. Su pelo, antes oscuro, ahora era una maraña de grises y blancos. Llevaba un uniforme de algodón gris que le quedaba grande, y sus manos, cubiertas de venas, descansaban inertes sobre su regazo. Su mirada estaba fija en la pared, vacía, ausente. El enfermero me dio un empujón en la espalda. 10 minutos, dijo, y se quedó junto a la puerta, observándome. Me acerqué lentamente, mi garganta un nudo apretado. Me senté en la silla a su lado. Él no se movió. No pareció registrar mi presencia. Julián, dije, mi voz apenas un susurro. Nada. Julián Vera, repetí, un poco más alto. Hubo un parpadeo. Un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Me incliné más cerca, bajando la voz para que el enfermero no pudiera oír. Mi nombre es Damián. Sus ojos, que habían estado fijos en la nada, se movieron lentamente, perezosamente, hasta encontrarse con los míos. Eran de un azul profundo, pero nublados, como un cielo cubierto de niebla. Los estudió, y por un instante, un fugaz instante, vi algo en su interior. Un destello de reconocimiento, una chispa de la mente que había sido enterrada bajo capas de drogas y desesperación. Damián, susurró, su voz era un graznido seco, el sonido de cuerdas vocales que no se habían usado en años. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y traicioneras. Asentí, incapaz de hablar. Elena, murmuró. ¿Dónde está Elena? No lo sé, respondí con sinceridad, el dolor apuñalándome. Estoy buscándola. Él cerró los ojos, una expresión de profundo dolor cruzando su rostro devastado. La carta, la llave. Las encontré, le aseguré. Encontré el disco duro. Sé lo que te hicieron, papá. La palabra papá colgó en el aire entre nosotros. Su mano, temblando violentamente, se levantó de su regazo y se movió hacia la mía. La tomé. Su piel era fría, seca como el papel. Ricardo, siseó Julián,
y su nombre fue veneno en sus labios. Él me quitó todo. Voy a recuperarlo, le prometí, mi voz temblando de emoción. Te lo juro. Voy a sacarte de aquí y vamos a destruirlo. Una sonrisa, una sombra fantasmal de una sonrisa, tocó sus labios agrietados. Mi hijo, dijo, y en esas dos palabras, sentí el peso de 20 años de amor perdido, de vida robada. Se acabó el tiempo, ladró el enfermero desde la puerta. Apreté la mano de mi padre una última vez. Volveré. Te lo prometo. Cuando me levanté, él no me miró. Su vista había vuelto a la pared, su rostro una máscara vacía de nuevo. Pero sabía que me había oído. Sabía que la chispa que había visto era real. Mientras el enfermero me escoltaba de vuelta, mi mente era un torbellino. La imagen de mi padre, roto y vacío, estaba grabada a fuego en mi cerebro. El dolor era insoportable, pero debajo de él, la rabia se había solidificado en algo duro y afilado como el diamante. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo había un objetivo. Al salir por la puerta principal de la esperanza, no sentí el sol en mi cara. Solo sentí el frío de la tumba de la que acababa de salir. Y juré, con cada fibra de mi ser, que volvería para derribar sus muros y liberar a los fantasmas que vivían dentro. Dejar la esperanza fue como salir de un trance. El mundo exterior, con sus colores vibrantes y sus sonidos caóticos, se sentía abrumador después de la quietud monocromática de ese lugar. Regresé a la cabaña de Isabela sintiéndome como un hombre diferente, más viejo, más duro. La imagen de mi padre era una herida abierta en mi alma. Lo encontré, le dije a Isabela en cuanto entré, mi voz ronca. Está vivo. Apenas, pero vivo. Le describí el estado de Julián, la vacuidad en sus ojos, el temblor de sus manos. Le conté sobre el doctor Morales y el enfermero brutal. Isabela escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Sabía que Ricardo era un monstruo, dijo finalmente, su voz cargada de desprecio. Pero esto, mantener a un hombre como un animal en una jaula, es pura maldad. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. El tiempo se estaba acabando para mi padre. Pero necesitábamos más. Teníamos los datos financieros, el diario, pero era complejo, circunstancial. Necesitábamos algo innegable, una pistola humeante que nadie pudiera ignorar. Debe haber alguien dentro, dijo Isabela, paseándose de nuevo como un tigre enjaulado. Un enfermero, un administrativo. Alguien que no esté completamente corrupto. Alguien con conciencia. Era una posibilidad remota. La esperanza parecía un sistema cerrado, hermético. Pero era nuestra única opción. Pasamos los siguientes 2 días investigando al personal de la Esperanza, usando viejas bases de datos públicas y los contactos de Isabela. La mayoría eran callejones sin salida, empleados con historiales dudosos o lealtades claras a Morales. Pero entonces, encontramos un nombre. Una joven enfermera llamada Sofía. Había empezado a trabajar en la Esperanza hacía menos de 1 año. Su historial estaba limpio, recién salida de la escuela de enfermería, llena de idealismo según su perfil en redes sociales. Era una apuesta, pero era la única que teníamos. Isabela encontró una manera de contactarla indirectamente, a través del primo de un viejo amigo que vivía en el pueblo cercano. El mensaje era simple y críptico: un estudiante de sociología que visitó el centro necesita hablar con usted sobre Julián Vera. Es una cuestión de vida o muerte. Estará en el café del pueblo mañana a las 4 de la tarde. Al día siguiente, estaba sentado en una mesa del ruidoso café, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor. A las 4:10, cuando estaba a punto de perder la fe, ella entró. Era joven, probablemente no mucho mayor que yo, con ojos grandes y serios y una expresión de nerviosismo. Miró a su alrededor, y nuestros ojos se encontraron. Dudó, luego caminó hacia mi mesa. ¿Tú eres el estudiante?, preguntó en voz baja. Asentí. Gracias por venir. No debería estar aquí, dijo, mirando por encima de su hombro. Si el doctor Morales se entera.
Lo que está pasando en ese lugar está mal, y tú lo sabes, dije directamente, decidiendo que no había tiempo para sutilezas. Julián Vera no es un paciente. Es un prisionero. Ella bajó la vista hacia sus manos, que estaban entrelazadas con fuerza sobre la mesa. Yo, veo cosas. Pacientes que están sobremedicados. Informes que se falsifican. Pero tengo miedo. Necesito este trabajo. Esto es más grande que un trabajo, insistí, inclinándome hacia adelante. Esto es sobre la vida de un hombre. Sobre la justicia. Necesito tu ayuda, Sofía. Necesito pruebas de lo que le están haciendo a mi padre. Ella me miró, sus ojos llenos de un conflicto terrible. Vi el miedo, pero también vi una chispa de decencia, de la misma indignación que yo sentía. Hay grabaciones, susurró, tan bajo que apenas pude oírla. Morales graba algunas de sus sesiones con los pacientes importantes. Y las llamadas con los benefactores. Dice que es para protección legal. Las guarda en una caja fuerte en su oficina. Mi corazón dio un vuelco. Benefactores, como Ricardo. Ella sintió, sus ojos muy abiertos. He oído su nombre. Llama una vez al mes. Para revisar el progreso de Julián. Era la pistola humeante. ¿Puedes conseguirlas?, pregunté, mi voz intensa. Ella negó con la cabeza, el pánico en sus ojos. Es imposible. La caja fuerte, la combinación. No necesitas la combinación, intervine, mi mente corriendo a toda velocidad. Solo necesito que me dejes entrar. Por la noche. Cuando no haya nadie. Era una locura. Le estaba pidiendo que arriesgara todo, su trabajo, su seguridad, quizás incluso su vida. Ella me miró, su rostro pálido, y supe que iba a decir que no. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Una resolución endureció sus rasgos. Mi abuelo era periodista, dijo en voz baja. Creía en la verdad por encima de todo. Lo despidieron por intentar exponer a un político corrupto. Murió sintiéndose un fracasado. Hizo una pausa, y luego me miró directamente a los ojos. No dejaré que eso le pase a otra persona. Te ayudaré. 2 noches después, estaba agazapado en las sombras fuera del muro de la esperanza. A las 2 de la mañana, una pequeña puerta de servicio en la parte trasera se abrió con un chirrido. Era Sofía. Tienes 20 minutos, como máximo, susurró, su rostro tenso. Hice que el guardia nocturno se fuera a la otra punta del complejo por una falsa alarma. Me deslizó dentro. Corrimos por los pasillos silenciosos y fantasmales. La oficina de Morales estaba cerrada con llave, pero Sofía tenía una copia. Dentro, la caja fuerte estaba empotrada en la pared detrás de un cuadro horrible. No sé la combinación, repitió Sofía, desesperada. No la necesito, dije, sacando un pequeño estetoscopio y un taladro de precisión de mi mochila, herramientas que Isabela había conseguido de un ex ladrón de cajas fuertes que le debía un favor. Trabajé febrilmente, escuchando los delicados clics de los vasos, mi sudor goteando sobre el metal frío. Era un proceso lento, agonizante. Cada sonido del exterior nos hacía saltar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, oí el último clic. La puerta se abrió. Dentro había carpetas y, en un estante, una pequeña caja llena de microcasetes y tarjetas de memoria. La agarré. Vámonos, susurré. Salimos de allí justo cuando oímos los pasos del guardia que regresaba. Corrí hacia la oscuridad del bosque, mi corazón martilleando contra mis costillas, la caja de metal apretada contra mi pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. De vuelta en la cabaña de Isabela, vaciamos el contenido sobre el escritorio. Había docenas de tarjetas de memoria. Insertamos la primera en el portátil. Eran archivos de audio. El primero que abrimos estaba etiquetado como RV-JM, revisión mensual. La voz fría y controlada de Ricardo llenó la habitación. ¿Algún cambio en el estado del sujeto V? Ninguno, señor Brenner, respondió la voz untuosa de Morales. El régimen de medicación actual ha demostrado ser muy eficaz para suprimir
Los delirios de grandeza. Es dócil, cooperativo. Excelente, dijo Ricardo. Asegúrese de que siga así. No podemos permitirnos ninguna complicación. El sujeto debe permanecer contenido e invisible. Isabela y yo nos miramos, con el horror reflejado en nuestros ojos. Pero lo peor estaba por venir. Encontramos otro archivo, más antiguo. La etiqueta era simplemente propuesta. Era la voz de Ricardo de nuevo, pero más joven, más hambrienta. Y la belleza del plan, señor Vargas, es la simetría poética. No solo eliminamos a Vera, sino que nos quedamos con su legado. Su hijo. Lo criaremos como si fuera nuestro. Crecerá llamándome padre. Será un recordatorio diario, un trofeo vivo de nuestra victoria. Cada vez que lo mire, recordaré que destruí al hombre que se atrevió a desafiarnos y me quedé con lo único que le importaba. Un sonido ahogado salió de mi garganta. El aire fue succionado de la habitación. No era solo un crimen. Era un acto de una crueldad tan profunda, tan psicopática, que desafiaba la comprensión. No me habían robado para silenciar a mi padre. Me habían robado para hacer un monumento a su sufrimiento. Isabela apagó la grabación. La habitación quedó en silencio, a excepción de mi respiración entrecortada. Damián, comenzó ella, su voz suave. Pero yo la interrumpí. Levanté la cabeza, y las lágrimas que corrían por mi cara no eran de tristeza, sino de una rabia tan pura y blanca que quemaba. Lo tenemos, dije, mi voz un siseo bajo y peligroso. Tenemos al monstruo en una jaula. Y ahora, vamos a mostrarle al mundo su verdadera cara. Con las grabaciones en nuestro poder, el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Ya no éramos David contra Goliat, éramos los cazadores que habían atrapado a la bestia. Isabela, en un frenesí de actividad, comenzó a preparar el ataque. Duplicó las pruebas, las envió a través de canales encriptados a un puñado de periodistas de confianza y abogados de derechos humanos que conocía, gente fuera del alcance de la Corporación Vargas. El plan era lanzar todo simultáneamente, una tormenta mediática ilegal que haría imposible que lo barrieran bajo la alfombra. Una vez que apretemos el gatillo, no hay vuelta atrás, me advirtió, sus ojos brillando con una luz febril. El mundo de Ricardo se derrumbará. Y él lo sabrá. Será peligroso. Tenía razón. 2 días después, mientras esperábamos la señal para lanzar la ofensiva, mi viejo teléfono móvil, que había mantenido apagado, sonó. El número era desconocido. Dudé, luego contesté. Damián. La voz de Ricardo. Calma. Controlada. Pero debajo de la superficie, por primera vez, pude detectar una corriente subterránea de algo que nunca antes había oído en él, incertidumbre. Sé que has estado ocupado, continuó, sin esperar respuesta. Sé que has estado haciendo preguntas. Creo que es hora de que tú y yo hablemos. Como hombres. Te debo una explicación. ¿Me debía una explicación? La audacia era asombrosa. No te debo nada, respondí, mi voz gélida. Hubo una pausa. Quizás no. Pero te lo pido de todos modos. Por los años que te crié. Por tu madre. Usar a Carmen como un peón. Despreciable. Pero supe en ese instante que tenía que ir. No por él. Por mí. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez, no como el niño asustado que había criado, sino como el hombre que estaba a punto de destruirlo. ¿Dónde?, pregunté. La vieja estación de trenes de Buenavista. En 1 hora. Ven solo. La estación de Buenavista era un esqueleto de su antigua gloria. Un vasto salón con techos altos y arcos majestuosos, pero ahora en su mayoría abandonado, utilizado solo por unos pocos trenes de cercanías. Era un lugar público, pero lo suficientemente vacío como para sentirse privado. Un escenario perfecto para el acto final. Isabela se opuso vehementemente. Es una trampa, Damián. No vayas. Tengo que hacerlo, le dije. Esto es personal. Pero no soy estúpido. Antes de irme, le di a Isabela la señal preacordada.
Lanza la tormenta, le dije. Ahora. Cuando llegué a la estación, él ya estaba allí, de pie en el centro del andén principal, bajo un viejo reloj que se había detenido en el tiempo. Llevaba un abrigo caro y su habitual aire de superioridad, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos recorrían la estación. Me acerqué, deteniéndome a unos metros de él. El vasto espacio vacío amplificaba el sonido de nuestros pasos. Viniste, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso demuestra que todavía queda algo del chico que crié. Ese chico está muerto, respondí, mi voz resonando en el silencio. Tú lo mataste. Su sonrisa vaciló. Damián, tienes que entender. Las cosas son más complejas de lo que parecen. Cuando conocí a tu padre, vi a un hombre brillante, pero peligroso. Un idealista que iba a derribar a gente buena junto con los malos. Lo que hice. Lo que hiciste, lo interrumpí, dando un paso adelante. Dilo. Di lo que hiciste, Ricardo. Él desvió la mirada. Lo neutralicé. Era necesario. Para proteger a la compañía, para proteger a cientos de empleados, a sus familias. ¿Y yo? Pregunté, mi voz temblando de una ira contenida. ¿También era necesario? ¿Adoptarme? ¿Criarme en una casa sin amor, como una especie de trofeo? Su rostro se contrajo. Eso no era así. Carmen, ella te quería. Yo, hice lo que pude. Mentira, grité, y la palabra rebotó en los altos techos. Cada palabra que sale de tu boca es una mentira. Lo sé todo, Ricardo. Sé sobre la esperanza. Sé que has tenido a mi padre encerrado allí como un animal durante 20 años. El color desapareció de su rostro. El shock fue genuino. Había subestimado hasta donde había llegado. Y sé por qué me adoptaste, continué, mi voz bajando a un siseo venenoso, saboreando cada palabra. He oído las grabaciones, Ricardo. La simetría poética. El trofeo vivo. He oído al monstruo en su jaula, hablando de su victoria. El pánico, puro y desnudo, finalmente apareció en sus ojos. La máscara de control se hizo añicos, revelando al hombre débil y asustado que había debajo. ¿Qué has hecho?, susurró, su voz apenas audible. He hecho lo que mi padre intentó hacer, respondí. He sacado la verdad a la luz. En ese momento, su teléfono sonó. Lo sacó con manos temblorosas. Pude ver el nombre en la pantalla, Vargas. Contestó. Sí, señor, lo sé, estoy intentando. Su rostro se descompuso mientras escuchaba. No. No, puedo arreglarlo. Colgó. Estaba pálido como un fantasma. Me miró, y por primera vez en mi vida, vi súplica en sus ojos. Damián, por favor, dijo, dando un paso hacia mí. Puedes detener esto. Todavía hay tiempo. Piensa en tu madre, en Carmen. Esto la destruirá. Ella fue cómplice de tu silencio durante 25 años, repliqué, sin moverme. Ella eligió su jaula dorada en lugar de la verdad. Todos ustedes tomaron sus decisiones. Te daré lo que quieras, dijo desesperadamente. Dinero. Una nueva vida. Lo que sea. Solo detén esto. Lo miré. Al hombre que me había robado un padre, una madre, una vida. El hombre que me había criado en una mentira, todo por su ego retorcido. Y no sentí nada más que un frío y absoluto desprecio. Es demasiado tarde, Ricardo, dije en voz baja. En ese momento, a lo lejos, oímos el sonido de las sirenas acercándose. Múltiples sirenas, cada vez más fuertes. El rostro de Ricardo se derrumbó por completo. La comprensión lo golpeó. Esto te destruirá a ti también, siseó, su última y patética defensa. El escándalo, te arrastrará contigo. Negué con la cabeza lentamente. No, susurré. Me liberará. Me di la vuelta y empecé a alejarme, dejando atrás al arquitecto de mi dolor, solo en el andén, esperando a que su mundo se derrumbara a su alrededor. No miré hacia atrás.
Mientras caminaba hacia la salida de la estación, hacia el sonido de la justicia que se acercaba, sentí como si me quitaran un peso de 20 años de encima. El aire del exterior nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. La historia no goteó, estalló. Fue una detonación nuclear en el panorama mediático. Isabela había orquestado el lanzamiento con la precisión de un estratega militar. A las 6 de la tarde en punto, mientras yo confrontaba a Ricardo, todo sucedió a la vez. El primer misil fue un podcast de investigación de un periodista independiente conocido por su tenacidad. El episodio, titulado El fantasma de la esperanza, comenzaba con el audio crudo y escalofriante de la grabación de Ricardo proponiendo mi adopción como un trofeo vivo. No había música, ni narración, solo la voz del monstruo, desnuda y condenatoria. Millones de personas la escucharon en sus trayectos a casa. Simultáneamente, un consorcio de periódicos digitales y agencias de noticias internacionales, contactados por los aliados de Isabela, publicaron artículos exhaustivos. Las páginas web se llenaron con los documentos financieros que yo había analizado, los diagramas de flujo que mostraban el lavado de dinero, las copias del diario de mi padre. Publicaron la historia completa, el encarcelamiento de Julián Vera, la desaparición de Elena, mi propia historia de una vida robada. Mi nombre, Damián Vera, estaba en todas partes, no como el hijo de un criminal, sino como el catalizador de la verdad. Las redes sociales se incendiaron. El hashtag #Justicia para Julián se convirtió en tendencia mundial en menos de una hora. La gente compartía extractos de las grabaciones, fotos de mi padre de joven junto a fotos de Ricardo, creando memes que lo pintaban como el villano que era. La indignación fue visceral, universal. No era solo una historia de corrupción corporativa, era una tragedia griega moderna, una historia de traición familiar y crueldad inimaginable que resonó en lo más profundo de la gente. Los canales de noticias por cable interrumpieron su programación habitual. Expertos legales, activistas de derechos humanos y exfiscales aparecían en pantalla, sus rostros una mezcla de shock e indignación, analizando la abrumadora cantidad de pruebas. El nombre de la corporación Vargas, antes un símbolo de poder y éxito, se convirtió en sinónimo de maldad. Sus acciones se desplomaron en los mercados internacionales antes de que la bolsa siquiera abriera. Para la mañana siguiente, la presión era insostenible. El fiscal general de la nación, un hombre que probablemente había recibido donaciones de Vargas en el pasado, no tuvo más remedio que anunciar en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional la apertura de una investigación criminal a gran escala contra Ricardo Brenner, el presidente Vargas y varios otros ejecutivos y funcionarios públicos. Yo vi todo esto desde la seguridad de la cabaña de Isabela, que se había convertido en un búnker. Mi teléfono, ahora encendido, no dejaba de sonar con llamadas de números desconocidos, periodistas, productores de televisión, abogados. No contesté a ninguno. Isabela me protegió de la tormenta que habíamos desatado. Fue surrealista ver cómo el secreto que me había consumido en la soledad se convertía en propiedad pública, debatido y diseccionado por extraños. Pero en medio del caos, sentí una profunda sensación de paz. El mundo finalmente conocía la verdad. La primera parte de mi promesa estaba cumplida. Ahora solo quedaba la más importante, liberar a mi padre. Con la investigación oficial en marcha y los medios de comunicación acampados frente a las puertas de la esperanza como buitres, el muro de silencio que rodeaba el centro se derrumbó. El doctor Morales fue suspendido inmediatamente y el personal, temeroso de ser implicado, comenzó a cooperar con las autoridades. La fortaleza de Ricardo se había convertido en un castillo de naipes. 2 días después de que estallara el escándalo, viajé de regreso a La Esperanza. Pero esta vez no fui solo. Me acompañaba Sofía, la joven abogada que Isabela había contactado, una mujer de unos 30 años con una energía feroz y ojos que no se perdían un solo detalle. También venía con nosotros un equipo de paramédicos y un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hubo resistencia. La pesada puerta de hierro que antes me había parecido tan intimidante ahora estaba abierta de par en par. El personal que quedaba nos miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. Fuimos directamente a la sala común al final del pasillo.
Y allí estaba él, en la misma silla, mirando la misma pared. Pero algo era diferente. La noticia, de alguna manera, había penetrado en la niebla de su medicación. Había una tensión en su postura, una conciencia que no estaba allí antes. Papá, dije suavemente al arrodillarme frente a él. Levantó la vista, y esta vez, sus ojos estaban más claros. La niebla se estaba disipando. Me miró, realmente me miró, y luego su mirada se posó en la gente que estaba detrás de mí, la abogada, los paramédicos. Es real, susurró, su voz todavía un graznido. Es real, le aseguré, tomando su mano. Se acabó. Nos vamos a casa. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por las arrugas de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan profunda que era dolorosa de presenciar. Los paramédicos lo examinaron suavemente, mientras Sofía le explicaba sus derechos, su nueva realidad. El camino de salida fue un borrón. Lo ayudamos a levantarse, y por primera vez en 20 años, Julián Vera caminó como un hombre libre bajo el cielo abierto. Parpadeó ante la luz del sol, como si la viera por primera vez. Nuestro primer destino fue un hospital privado y discreto, donde un equipo de médicos comenzó el largo proceso de desintoxicar su cuerpo de los años de sedación forzada y evaluar el daño físico y psicológico. Yo no me aparté de su lado. Los primeros días fueron difíciles. A medida que las drogas abandonaban su sistema, fue asaltado por pesadillas, temblores y una confusión abrumadora. Pero poco a poco, día a día, vi a mi padre regresar. La primera vez que sostuvo una conversación coherente. La primera vez que me preguntó sobre mi vida, sobre el tipo de hombre en el que me había convertido. La primera vez que se rió, un sonido oxidado pero genuino, ante una de mis bromas tontas. Nuestra relación se construyó en ese cuarto de hospital estéril, en pequeños momentos de una normalidad robada. No hablábamos mucho del pasado, no todavía. Había demasiado dolor allí. En cambio, hablábamos del futuro. De los libros que leería, de los lugares que visitaríamos, del mar que no había visto en 2 décadas. Fue un proceso de reconstrucción, no solo para él, sino para mí. Estaba aprendiendo a ser un hijo, y él estaba aprendiendo a ser un padre. Estábamos sanando juntos, 2 extraños unidos por la sangre y una tragedia compartida, encontrando el camino de regreso el uno al otro. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales y titulares de prensa. Ricardo y el presidente Vargas fueron arrestados en una redada muy publicitada. Sus rostros, antes símbolos de poder intocable, ahora eran las caras demacradas de hombres derrotados en fotos de fichas policiales. La corporación Vargas se declaró en bancarrota, aplastada por las demandas y el oprobio público. Mi madre adoptiva, Carmen, desapareció. Un día, simplemente, se fue. Dejó una nota para los abogados diciendo que no sabía nada, que era tan víctima como los demás. Nunca la creí, pero en cierto modo, la compadecí. Había elegido el silencio y la comodidad durante tanto tiempo que, cuando la verdad finalmente llegó, no supo cómo enfrentarla. Andrés, mi amigo, reapareció. Se presentó en el hospital con una caja de la pizza favorita de mi infancia y una mirada de profundo arrepentimiento. Fui un idiota, Damián, dijo. Tenía miedo. Pero nunca debí haber dudado de ti. Lo perdoné sin dudarlo. En el nuevo mundo que estaba construyendo, necesitaba a mi hermano. Mi padre, Julián, mejoraba cada día. La terapia física y psicológica estaba funcionando. El color volvió a su rostro, la fuerza a su cuerpo y, lo más importante, la luz a sus ojos. El proceso legal para anular su condena fue una formalidad, y su nombre fue limpiado oficialmente. Un día, mientras estábamos sentados en el pequeño jardín del centro de rehabilitación donde ahora residía, Isabela vino a visitarnos. Traía noticias. ¿Recuerdas a la joven enfermera de La Esperanza?, me preguntó. La que te dio las grabaciones. Asentí. ¿Sofía? ¿Está bien? Está más que bien, dijo Isabela con una sonrisa. Resulta que su historia es más profunda de lo que pensábamos. Su abuelo no fue el único al que Vargas destruyó. Su padre,
un pequeño empresario, se negó a venderle su terreno a Vargas para un nuevo desarrollo. Un mes después, murió en un accidente de coche muy conveniente. Sofía siempre sospechó, pero nunca tuvo pruebas. Me quedé atónito. Entonces, ella no solo te ayudó por un sentido abstracto de la justicia, concluyó Isabela. Vio en tu lucha la oportunidad de obtener la suya. Tu coraje le dio el coraje para actuar. Rompiste el ciclo, Damián. Esa revelación se quedó conmigo. Mi búsqueda personal se había convertido, sin que yo lo supiera, en un faro para otros. La verdad tenía un efecto dominó. Unos meses más tarde, Julián fue dado de alta. Nuestro primer viaje como hombres libres fue a la costa, a un pequeño pueblo no muy lejos de donde Isabela vivía. Alquilamos una cabaña sencilla frente al mar. Una tarde, estábamos sentados en la arena, viendo el sol ponerse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Mi padre había estado callado durante mucho tiempo, observando las olas. «Sabes», dijo finalmente, su voz clara y fuerte. Durante años, en ese lugar, soñaba con esto. Con el olor del mar. Con el calor del sol. Pero nunca me permití creer que fuera posible. La esperanza era demasiado peligrosa. Se giró para mirarme, y sus ojos, esos ojos que había visto tan vacíos y rotos, ahora estaban llenos de un amor y un orgullo que me envolvieron como un abrazo. Me devolviste la esperanza, Damián. Me devolviste la vida. Tú me diste la verdad, papá, respondí, mi garganta apretada por la emoción. Nos quedamos en silencio, padre e hijo, viendo cómo la última franja de luz desaparecía en el océano. Había perdido una vida construida sobre mentiras, una familia que nunca fue realmente mía. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había encontrado a mi padre. Había encontrado mi verdad. Y en el proceso, me había encontrado a mí mismo. Mirando las olas interminables, supe que nuestro camino de sanación sería largo. Había cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Pero por primera vez en mi vida, me sentí completo. Ya no era un trofeo, ni un fantasma, ni un hijo en busca de venganza. Era libre. Y estábamos juntos. Y eso era todo lo que importaba.